Sobre la función que cumple el arte se ha escrito muchísimo. Hoy nos vamos a centrar en la función de una de las bellas artes, la escultura. Y para hablarnos de esta cuestión, que es casi una cuestión filosófica, contamos con Esther Alegre, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Esther, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la función de la escultura, pero ¿no es esta una cuestión muy amplia? ¿Qué es lo que tendríamos que decir sobre ella? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que decir que como el resto de las artes plásticas tiene su origen en la necesidad del hombre que tiene de crear arte, esa necesidad de creación artística por parte del hombre y que a lo largo de la historia del arte se han producido además infinidad de transformaciones, tanto en la función como en el gusto o en la realización de estas piezas escultóricas, sobre todo a partir del siglo XX, en la que la aparición y el uso de nuevos materiales ha permitido también una nueva forma de expresión plástica, ampliando desde luego el campo de trabajo de los escultores y sus capacidades comunicativas. Pero con independencia de estas transformaciones o de estos cambios, e incluso con independencia de esa necesidad básica del hombre por crear arte, la escultura responde igualmente a la necesidad de expresar el mundo como realidad. La creación de esculturas y la creación de obras de arte en general es un fenómeno inherente a la historia de la cultura, a la historia de la civilización, al pensamiento o a la religión. Inserta en este hecho está la función que desarrolla la escultura. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las tipologías de esta escultura, aquellas que han sido las habituales a lo largo de la historia del arte. Es decir, las esculturas de bulto redondo, que son las denominadas genéricamente estatuas, aquellas que se pueden rodear, es decir, que están exentas y son visibles desde cualquier ángulo, y los relieves, es decir, aquel tipo de esculturas que están unidas a un plano. Dentro de estas últimas englobaríamos la escultura que está ligada y adherida al monumento arquitectónico, que es la que habitualmente se ha conocido como escultura monumental. Dependiendo de estas tipologías, es decir, estatuas o relieves, la escultura ha adoptado una función u otra. Pues Esther, si te parece, veamos en primer lugar cuál ha sido la función de las estatuas. Efectivamente, el carácter de perdurabilidad y de solidez que presenta la escultura, de forma bastante generalizada, ya que se realiza en unos materiales que son duraderos, la piedra en todas sus variedades y el metal han sido los más utilizados a lo largo de la historia del arte, pues este hecho de permanencia ha determinado que una de las grandes funciones de la estatuaria haya sido la representación de imágenes ligadas a las ideologías del poder, con valores y significados ideales, especialmente, aunque no solo, de carácter religioso y político. Así, la estatua ha sido el soporte ideal para la representación de dioses, de héroes, de reyes o de cualquier otro personaje ligado al poder. También para la representación de monumentos conmemorativos en aquellas culturas donde existe un fuerte sentido histórico y que pretende utilizar este tipo de monumentos para perpetuar la memoria o de hombres o de hechos. En este sentido, estas representaciones, normalmente figuras humanas, pueden estar reproducidas de forma aislada y estas serían las estatuas propiamente dichas, o pueden estar representadas en grupo, lo que conformaría un grupo escultórico, o ligadas a estructuras arquitectónicas u otro tipo de estructuras que darían lugar a un monumento conmemorativo. A partir de aquí se distinguen tipos escultóricos diferentes, como por ejemplo el busto, el coloso, la estatuilla o figuras como por ejemplo ecuestres, sedentes, orantes, etc. Cada una representada en una actitud diferente dependiendo de la función que vaya a cumplir esa estatua. Pues por ejemplo la orante estaría arrodillada y en actitud de orar. Bueno, Esther, pues hablemos ahora de la segunda tipología que nos has señalado antes, los relieves.
Efectivamente, el relieve es esa escultura que permanece adherida a un plano. En sí misma cumple una función diferente de la de la estatua, ya que está normalmente destinada a narrar historias. El relieve ha sido un instrumento útil para dar vida e imagen a la existencia, entendida en toda su amplitud, es decir, una existencia real o una existencia imaginada, y crear sobre ella una verdad narrativa. Cuando la escultura está ligada a la arquitectura, se expresa mediante el relieve. Puede ser un alto relieve, como por ejemplo las columnas estatuas del románico o del gótico, que son realmente columnas que están esculpidas en forma de figura humana, un medio relieve o incluso un hueco de relieve, cómo se decoran las columnas colosales egipcias, por no abandonar, digamos, este elemento arquitectónico. El relieve ligado a la arquitectura permite que ésta se exprese también a través de las imágenes escultóricas, que, por ejemplo, como en el arte románico, van a invadir gran parte de los elementos arquitectónicos que caracterizan estas construcciones, pues los capiteles, los canecillos, las arquivoltas o las columnas de las que ya hemos hablado. ¿Pero estamos hablando de representaciones de la figura humana o hay más elementos? Entre los contenidos primordiales de la escultura destaca fundamentalmente la representación de la figura humana, pero no exclusivamente. Sin embargo, es cierto que la cultura occidental, que toma como modelo la cultura clásica y en el caso de la escultura muy significativamente la cultura griega y también toma como modelo al Renacimiento, esta cultura occidental ha interpretado la naturaleza y el mundo tomando al hombre como medida de todas las cosas. Así, la estatuaria, en su función religiosa, ha utilizado la figura humana para crear imágenes tangibles de la divinidad. Los dioses en muchas ocasiones han sido antropomorfos, es decir, han adoptado la figura humana. Este antropomorfismo, por ejemplo, en muchas de las culturas antiguas, incluso se mezcla con la representación de animales. Pues conocidísimos son los dioses egipcios que llevan cabeza de animal y cuerpo de hombre. Pero como hemos dicho, también se utiliza la representación del cuerpo humano con fines políticos o exclusivamente con fines estéticos, como en la estatuaria clásica, ¿no? Esos desnudos que pretenden de alguna manera la configuración de una idea, de un ideal, ¿no? Es con un fundamento exclusivamente estético. Esther, ¿y en el caso de los bustos solo se representa la cabeza? Sí, efectivamente, es un tipo de tipología escultórica y el busto es una representación de la cabeza y de los hombros de la figura humana. Desde la época romana, el busto ha tenido una función muy clara y muy determinada. Ha sido uno de los mejores soportes para el retrato realista y altamente representativo, no solamente un retrato sin más. La finalidad era guardar la memoria de la persona representada y para los romanos en muchos casos pues lo que hicieron fue representar a sus antepasados creando auténticas genealogías familiares a través de bustos, ¿no? Pero bueno, cuando estoy hablando de los bustos, me refiero a los romanos, cuando en realidad uno de los más conocidos, de los más importantes y los más bellos bustos pertenece a la cultura egipcia y es el conocidísimo busto de Nefertiti del Museo de Berlín. O sea que el busto recorre, digamos, el conjunto de la historia del arte. Esther, cuando hablamos de escultura estamos hablando casi siempre de representaciones de imágenes religiosas y de figuras de poderosos, ¿no? Efectivamente, podemos decir que hasta el siglo XX la escultura ha respondido a dos funciones primordiales, aunque no exclusivas, pero sí primordiales, la religiosa y la profana ligada al poder. En el caso de esta función religiosa, las estatuas han sido empleadas de forma muy particular para el rito, ¿no? La imagen se convierte en objeto de culto, de adoración y se utiliza también para promover y para excitar la devoción del fiel.
este tipo de estatuas devocionales. Una de las técnicas más significativas es la talla en madera, que en España se desarrolla amplísimamente desde la Edad Media y sobre todo en el Barroco, y que adquiere unos altísimos niveles de calidad. Son estatuas talladas en madera, policromadas y estofadas, y se utilizan como imágenes devocionales, ¿no? En España lo conocemos todo como la imaginería, ¿no? Y a sus artífices como imagineros. Bueno, Esther, y en cuanto a la escultura civil, ¿qué es lo que nos puedes contar? Pues la estatuaria, fundamentalmente, en esta escultura civil ha estado destinada a la representación de reyes, de héroes, de gobernantes o de cualquier otro representante del poder. La escultura se utiliza como un arte al servicio de la política, con una función cívica y de exaltación de ese poder. En este sentido, es muy interesante, por ejemplo, resaltar la función de una tipología como la ecuestre, ¿no? Que el Renacimiento recupera esta tipología de estatua ecuestre de los modelos romanos, en el que este tipo de estatua estaba ligado a los propios espacios de la ciudad. Normalmente se situaban en el centro de una plaza, ¿no? O un espacio abierto en forma de plaza. Es fundamental la labor que realiza Miguel Ángel cuando realiza la remodelación de la Plaza del Capitolio en Roma y sitúa en el centro de esa plaza y como eje de todo el conjunto la recuperada estatua del emperador romano Marco Aurelio. Es una estatua romana, la única que se tiene hasta el momento de una figura ecuestre. Crea de esta manera un modelo que se va a repetir a lo largo de los siglos y podemos recordar, por ejemplo, todas las estatuas ecuestres de Luis XIV que va a colocar este rey en las diferentes plazas de París. O, por ejemplo, un ejemplo más cercano, la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid. Esther, háblanos un poco más de todas esas estatuas que están repartidas por calles y plazas de nuestras ciudades. Pues este aspecto es muy interesante. Estamos hablando de estatuas de tipologías escultóricas de carácter conmemorativo y público. Ya hemos dicho que pueden ser estatuas individuales, como las estatuas ecuestres que hemos mencionado, pero pueden ser también grupos escultóricos o pueden ser monumentos conmemorativos que aúnen escultura y arquitectura u otro tipo de estructura. Normalmente son esculturas destinadas a la memoria, a la rememoración y a la conmemoración de hechos y de personas, pero no solamente tienen una vertiente histórica y política, sino que también pueden tener una función más lúdica, más imaginativa, como por ejemplo todas esas esculturas que forman parte de las fuentes monumentales de las ciudades. Recordemos las magníficas fuentes escultóricas de Bernini para la ciudad de Roma, como la fuente del Tritón, en la que se representa a ese dios griego, o la fuente de los Cuatro Ríos. Pero mucho más reciente también podemos nombrar, por ejemplo, el peine de los vientos de Chillida, ¿no? Pues sí, la verdad es que son esculturas hermosísimas que están completamente integradas en el paisaje urbano y que ningún turista deja de visitar y fotografiar. Esther Alegre Carvajal, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la función de la escultura a lo largo de toda la historia del arte. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros.